Bueno, pues yo voy a tratar de explicaros un poquito por qué estoy aquí, por qué mi inquietud de meterme en esta comisión especial. Vais a ver que aquí hay un poco de lío, lo que es la comisión especial, lo que es la comisión europea, lo que es un documento, lo que es otro, porque no solamente hay uno, hay varios. Voy a intentar poneros un poco en el contexto, ¿no? Bueno, para mí es un placer como farmacéutica y como interesada en el tema del dolor de manera especial. Quizá si me metí en esta comisión de lucha contra el cáncer fue por la inquietud de que el tema del dolor, el tema de los cuidados paliativos fuera protagonista y no estuviera presente en el documento y que además estuviera bien orientado, porque como os voy a contar después, vais a ver que el tema del lenguaje, teniendo en cuenta que hay diferentes países y de diferentes maneras de interpretar los conceptos, puede dar lugar a confusiones pues, muy, muy graves. Os pongo un poco en contexto. La Comisión Europea, en la Unión Europea somos como tres unidades, ¿no? El Consejo, la Comisión y el Parlamento. Entonces, la Comisión es como el que propone iniciativas legislativas. Entonces, hizo un informe, que es el primer informe de la lucha contra el cáncer de la Comisión Europea. Donde da unas guías bastante más amplias. Y después ese informe de la Comisión Europea de Lucha contra el Cáncer fue complementado con un trabajo de un año de una comisión especial de lucha contra el cáncer en el Parlamento Europeo, que finalmente dio lugar a otro documento que fue la Estrategia Europea de... Entonces, son dos documentos, uno por parte de la Comisión, otro un trabajo de un año donde hubo mucha colaboración con vosotros, por eso nos conocemos, de presentar un primer informe y luego hacer enmiendas, ahora os voy a contar, y luego presentar un informe final. Entonces, la Comisión Especial, la Comisión Europea hizo un primer informe donde era chocante, ¿no? Era chocante porque en ningún momento aparecía la palabra dolor. O sea, haceros la idea del poco balance que tenía este documento en un primer momento en lo que se respecta al dolor oncológico, ¿no? A nosotros nos sorprendía porque sabiendo que el 90% de los pacientes tiene en algún momento de la enfermedad un dolor de moderado a insoportable, que no solamente lo sufre él, sino que lo sufre la familia, que no es un síntoma más, sino que pues, se genera un desasosiego que además se ve totalmente relacionado con, o sea, cuando no hay dolor, cuando el paciente está bien tratado, y esto no hace falta que os lo cuente yo, lo sabéis vosotros, el éxito del tratamiento siempre es muchísimo mejor. Entonces, nos sorprendía cómo la Comisión Europea, en un primer momento, en ese primer informe, ignoraba prácticamente por completo este asunto tan importante para el paciente y para sus familias, ¿no? Había un protagonismo exagerado de todo lo que es la prevención, todo lo que supone bienestar de vida, ¿no? Que está bien, es importante el fomentar buenos hábitos, pero es verdad que a nivel europeo, pues cuando hemos hablado con vosotros, hemos hablado con asociaciones de pacientes, pues donde hace falta una inversión especial es en lo que es la detección precoz, en lo que es la investigación y luego en lo que dará al paciente otros no los quiero llamar complementos porque justo hemos hecho un esfuerzo porque, por ejemplo, el dolor o el estado nutricional del paciente y otros asuntos no sean considerados como complementos del tratamiento, sino como parte fundamental del tratamiento, ¿no? Que parece que pueden, si los consideras accesorios, pueden ser cosas que sean importantes o no, o sea, si se dan, de hecho, muchas veces lo marcan, que esto lo ha comentado antes Alfonso, se consideran como calidad de vida, y es verdad que la calidad de vida del paciente es importante, pero no como un complemento, sino como parte de protagonista. O sea, cuando hablamos de tratamiento, que se considere esas acciones, ¿no? Como el estado nutricional del paciente, como el tratamiento del dolor, como parte integral que has comentado tú, que no solamente es el tratamiento analgésico que quita el dolor, sino como tratamiento multidisciplinar, donde hay muchos protagonistas, ¿no? que hay que tratar al paciente pues, desde el punto de vista psicológico, espiritual, y todo eso, ¿no? O sea, que ese tratamiento integral son pues, los que realmente hacen que el pronóstico y que la esperanza de vida tiene un impacto en la evolución de la enfermedad que no hace falta que os convenzca porque estoy seguro que lo entenderéis. Entonces, después de hablar con vosotros y de un trabajo intenso y de que me convencierais, ¿no? A nivel de, pues hablando con SIP, hablando pues también pues hablé con Jane Wilkinson, con Luz Padilla del Rey también, en conversaciones muy largas, pues me habéis concienciado perfectamente, porque claro, entender que yo soy una eurodiputada, pero yo mi inquietud en este informe era plasmar lo que vosotros necesitáis que pusiera en esa estrategia, ¿no? Para que luego esa estrategia fuera cómplice, fuera un apoyo para
que esto que para vosotros, que es tan importante para los pacientes, que vosotros lo sabéis, queréis que esté presente en lo que es el tratamiento oncológico, pues figurara en la estrategia final, ¿no? Entonces, bueno, pues decepcionados con el primer informe de la comisión, pues empezamos a trabajar de manera intensa para que en el informe que resultara del Parlamento, en cambio, no pasara esto. Entonces, desde el primer momento voy a compartiros una presentación para que podáis ver un poco las enmiendas y no tenga yo que estar comentándooslas y las podáis leer a la vez que yo las voy diciendo. Sí, veis, la Comisión Europea hizo un primer informe y luego nosotros vamos a hacer una resolución que es el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer. Bueno, esto ya os lo he contado. Entonces, vale, hemos estado, o sea, para elaborar este informe en la comisión de beca donde nos hemos reunido todos los eurodiputados, hemos tenido muchísimas reuniones con expertos. Ha sido una comisión extraordinaria, porque quizá no se suele trabajar así en el Parlamento Europeo, pero hemos tenido la oportunidad de, para hacer este documento, contar con la presencia de expertos, entre ellos vosotros, que nos habéis inspirado para que nosotros, como no somos sanitarios, pudiéramos reflejar en ese informe todo lo que vosotros aportáis. Entonces, en ese sentido, antes de que se presentara el primer informe, ya hicimos un esfuerzo muy grande porque la ponente, o sea, cuando se hace un informe en el Parlamento Europeo, siempre hay un diputado responsable. En este caso era Véronique Trierle-Lenoir. Entonces, desde el primer momento, incluso antes de que presentara una primera versión de este documento, ya le mandamos bastantes sugerencias, ¿no? para que el dolor fuera protagonista, para que los cuidados paliativos y también el sufrimiento. Lo hemos trabajado de esas tres maneras, ¿no? Como con dolor, con cuidado paliativo y como el sufrimiento. Entonces, pues hablamos de asuntos tan importantes como el tema de la educación. Podéis ver las enmiendas y están redactadas en cooperación con vosotros. También que el dolor fuera un indicador de evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios. También, bueno, pues que a nivel de atención primaria se ofrecieran estos servicios, ¿no? A domicilio para sus pacientes. Entonces, como veis, hemos presentado un montón de enmiendas en este sentido. También enmiendas sobre el sufrimiento, la importancia pues, de cómo del testimonio de los supervivientes, ¿no? Y cuyo sufrimiento pues, representa para la sociedad un modelo de superación, ¿no? Enmiendas sobre cuidados paliativos. Aquí, como veis, como ha comentado antes el ponente anterior, la necesidad de esa sensibilidad, de tratar a la persona como persona de manera integral, y para eso hace falta un equipo multidisciplinar. Es decir, que no se puede, como hemos visto, diferentes especialidades interpretaban el dolor de manera diferente, ¿no? Pues que el paciente tenga ese tratamiento multidisciplinar de un equipo de profesionales que adaptan lo que necesita al momento en el que se encuentre. Porque es verdad que cuidado paliativo, por ejemplo, en muchos países se entendía más como un tratamiento solamente al final de la enfermedad. Nosotros hemos querido incluir que se fuera incorporado desde la etapa temprana de la enfermedad, porque ayudaba en la evolución y también se consideraba como al final de la vida, y además para paciente mayor. También hemos hecho mucho hincapié en que el cuidado paliativo también fuera parte de la oncología pediátrica, ¿no? Aquí podéis ver las enmiendas, así no me detengo en ellas. Y entonces, bueno, pues después de haberle hecho todas estas sugerencias a la ponente, pues consideró algunas de ellas. Entonces ya en el documento que a priori se presentó, pues ya había cosas. Es verdad que no las expectativas que teníamos nosotros, porque teníamos la idea de que fuera como con título, ¿no? Con parte especial, que tuviera su apartado, ¿no? A la hora de estructurar el texto, que tuviera un apartado especial. Y no ha sido así, ha sido pues dentro de otros párrafos ha habido menciones al mismo. De todas maneras, sí que es verdad que, por ejemplo, en el párrafo 75 sí que conseguimos que apareciera la palabra cuidados paliativos integrales y multidisciplinares de los pacientes para aliviar sus dolores y molestias, ¿no? También hemos conseguido que se entienda que es mejorar la vida de los pacientes supervivientes, el tratamiento del dolor, el alivio del dolor. También el compromiso político, ¿no? de que esto pues, sea algo que se intente reflejar en los planes nacionales de salud y que a nivel de los sistemas sanitarios se exigiera, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿por qué es importante haber hecho todo este trabajo de wording, como lo llamamos nosotros? Porque el documento final ya sí que expresa estas necesidades. Es verdad que no como nosotros queríamos, sino como la inquietud que yo tenía en un primer momento,
pero por lo menos han quedado reflejados. Es verdad que el equilibrio del texto no es perfecto porque, como os digo, da un protagonismo muy grande a todo lo que es hábitos de vida saludables, y es verdad que a lo mejor otras partes que para nosotros eran muy importantes, como el tema del diagnóstico precoz, bueno, que para nosotros eran importantes ya no solamente por una inquietud nuestra, sino por el trabajo con vosotros y que nos habíais dicho, ¿no? El diagnóstico precoz, el tema de, pues, de complementar o de que el tratamiento no solamente se dirija al tratamiento curativo del cáncer, sino que se complementara con otras cosas, no como y además de manera permanente en todos los pacientes, o sea, que no fuera algo que se podía dar o no, porque esto, por ejemplo, pues hablando en España ocurre pues que hay, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, pues a lo mejor ese tratamiento integral del paciente del dolor era pues de grado 1, en otros de grado 2, en otros, o sea, podíamos compararlo unos con los países más avanzados en este sentido y en otras comunidades autónomas todo lo contrario, o sea, prácticamente, y esto no puede ocurrir, ¿no? No puede ocurrir tampoco, por ejemplo, que en algunas zonas de España la rehabilitación del paciente oncológico ya una vez como pues habiéndose curado de la enfermedad, pues no haya una rehabilitación que se contemple como parte de su curación, ¿no? O sea, es un poco complicado entender que la persona no solamente necesita curarse, entre comillas, sino que necesita volver a su calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este wording y haber hecho todo este trabajo de cooperación con todos vosotros? Que nos, yo no puedo más que agradeceros el haber estado en contacto y que nos hayáis ayudado a poner estos inputs dentro del documento, porque la Estrategia Europea de Lucha contra el Cáncer no es un texto legislativo, y es verdad que a nivel del Parlamento de la Unión Europea las competencias de salud se comparten con los Estados miembros, y los Estados miembros quizás tienen o sea, las naciones tienen un protagonismo mayor que lo que es la Unión Europea, pero el hecho de que esté reflejado en la estrategia europea hace que luego se puedan destinar más recursos económicos de fondos, que esto lo vamos a ver aquí, y luego y también os sirve a vosotros a la hora de pedir que la estrategia nacional esto se contemple, o a la hora de organizar incluso un hospital o la estrategia de salud de una comunidad autónoma, se pida una fidelidad en las guías que la Unión Europea está dando como estándares básicos, ¿no? Entonces, pues imaginaros cómo ha sido la cosa, ¿no? Desde el documento de la Comisión, donde la palabra dolor ni aparece, a haber presentado por parte del Parlamento y haberse aprobado un documento donde es verdad que no ha tenido la prioridad que nos hubiera gustado, pero por lo menos hay un primer paso, ¿no? Donde ya se habla de una necesidad de una educación regulada en este sentido, se habla de la importancia de un cuidado integral de pacientes y un compromiso político en esta línea, ¿no? Entonces, ahora mismo se les van a destinar 4.000 millones de euros en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer a través de diferentes instrumentos de financiación, es decir, está EU for Health, Europa Digital, Horizonte Europa. Horizonte Europa es quizá el fondo más importante porque ahí dentro del programa Horizonte Europa hay una misión específica de misión contra el cáncer. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el dolor sea protagonista o tenga una presencia en este informe hace que a la hora de seleccionar recursos en este sentido, pues haya una prioridad. Para cuando o sea, lo que son las prioridades reflejadas en este informe tienen que verse también reflejadas en una prioridad en proporción de recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué supone que esté reflejado en la misión especial de lucha contra el cáncer en esta estrategia? Pues más recursos, pero también el que vaya a haber un aumento de concienciación, ¿no? Y la necesidad de abordarlo, pues como estamos entendiendo aquí, como se está comentando, desde etapas tempranas, de manera integral, y sin discriminar por edades ni tipos de enfermedad, ¿no? Es verdad que también es muy importante, y en eso estamos, porque la parte de salud en la Unión Europea, o sea, la salud no tenía un protagonismo. Ha cambiado un poco el tema, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, pues de hecho, mira, para que os hagáis la idea, la comisión donde se tratan los asuntos de salud se llama ENVI, porque era de medio ambiente,
medio ambiente, environment y salud. La comisión es, o sea, fijaros que el título de la propia comisión de salud no es salud, es medio ambiente, ¿no? Medio ambiente y salud. Y en cambio con la pandemia pues se ha transformado un poco este interés, ¿no? Y hay que aprovecharlo porque es verdad que teniendo en cuenta que las competencias de la Unión Europea en materia de salud son las que son, sí que hay muchísimo que avanzar en cooperación entre los Estados miembros, sobre todo en asuntos como la investigación, ¿no? Yo siempre digo que la inversión en innovación realmente europea es la inversión en investigación, porque todos nos beneficiamos, ¿no? Una carretera, claro que ayuda a la Unión Europea, pero vamos, las disfrutan sobre todo los que pasan por la carretera, pero en cambio la investigación la disfrutamos todos, ¿no? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo grande porque toda esta dimensión de salud en cooperación de los Estados miembros pues, se vea materializada en políticas, ¿no? También hay mucho sobre estrategia farmacéutica, pero bueno, todo esto puede suponer una inversión en unidades de dolor, en cuidados paliativos, o sea, todo este esfuerzo que estáis haciendo vosotros por romper y que a lo que dais importancia luego realmente se la dé a nivel de presupuestación, también a nivel de que en todas las comunidades autónomas, en todos los hospitales, en todas haya un centro del dolor, que no se entienda solamente como un tratamiento, sino pues que interese contratar a un equipo multidisciplinar, porque de psicólogos, de que el paciente, por ejemplo, si es un niño, esté acompañado, que te reciba afecto, ¿no? O sea, como lo ha explicado muy bien Álvaro, todo lo que supone, ¿no? O sea, ver a la persona con una sensibilidad que, bueno, primero es necesaria por la dignidad que merece, porque toda persona merece ese tratamiento, pero que también además repercute en una mejor evolución del tratamiento y de la curación, ¿no? Del cáncer, o sea, mayor esperanza de vida. En este sentido, pues a nosotros nos preocupaba, porque es verdad que cuando hablan de autonomía en el Parlamento Europeo muchas veces están entendiendo el que el paciente pueda decidir por su vida. Entonces, ahí bueno, hay un cuidado de palabras, ¿verdad? Que este documento no ha entrado directamente en el tema de la eutanasia, pero es verdad que a nivel de Estados miembros hablar de cuidados paliativos, desgraciadamente, se entiende como hablar de eutanasia. Entonces, como os decía, hay un tema de diferencia de lenguajes entre unos países u otros. A mí me pasaba, por ejemplo, que defendiendo los cuidados paliativos recibía muchísimas críticas de determinados países y yo no lo entendía. Yo decía, pero si estoy justo queriendo defender lo contrario, ¿no? Y es porque hay conceptos que dependiendo del país se utilizan de una manera u otra. Perdonar, no sé si está quedando claro, espero haberos ayudado a entender un poquito cómo puede ayudar el que estos logros, ¿no? Estos pequeños logros en que el dolor haya aparecido de alguna manera en la estrategia europea de lucha contra el cáncer. Yo agradezco muchísimo vuestra colaboración y que me hayáis ayudado a poder reflejar estas inquietudes, pero no solamente eso, tenéis mi compromiso de que voy a seguir luchando, porque, como os decía, o sea, como farmacéutica, esta comisión de beca de lucha contra el cáncer me interesaba pero sobre todo por el tema del tratamiento del dolor y los cuidados paliativos. Esa fue la inquietud que me animó a inscribirme como miembro de esta comisión. Entonces, bueno, que tengo un interés especial y que todo lo que necesitéis, no solamente a nivel europeo, porque claro, esto ahora hay que también trabajarlo a nivel de los planes nacionales de salud y ahí no solamente estoy yo, también están mis compañeros diputados en el Congreso, que os puedo asegurar que van a tener el mismo interés y la misma inquietud, porque esto se materializa a través de los planes nacionales de salud y lo mismo a nivel como las competencias en España están compartidas con las comunidades autónomas, pues que esto también sea protagonista también a nivel de las comunidades autónomas. Yo creo que ya me he quedado sin tiempo, ¿verdad? Para seguir hablando. Me da muchísima pena porque estoy compartiendo evento, estoy en otro evento a la vez que porque nada me gusta más que compartir, que me enseñéis, porque aprendo muchísimo cuando estoy con doctores y en eso también os digo la inquietud que cuando he trabajado en este sentido, mi papel de política, cuando hablamos de temas de salud, es simplemente escucharos, intentar transmitir vuestras inquietudes, ¿no? de políticas, porque no se nos van a ocurrir, a mí no se me van a ocurrir nunca ideas tan buenas como las que podéis dar vosotros, que sois los que estáis en el frente y los que estáis lidiando con el paciente. Me gusta ver la sensibilidad y creo que además los médicos que sois especialistas en estas áreas podéis aportar
como hemos dicho antes, una sensibilidad y una perspectiva mucho más humana a la atención médica, a la atención sanitaria tan necesaria, como digo, porque toda persona se merece eso y también porque además sabemos que esto es parte fundamental del tratamiento, ¿no? Que si esto no existe, pues la evolución del paciente va a ser mucho peor. Entonces, bueno, que os ofrezco mi persona para que cuando necesitéis o queráis, pues os pongáis en contacto conmigo. Aquí tenéis mi correo electrónico y deseando, ¿no? Cualquier idea, iniciativa que veáis que se puede materializar a nivel de políticas, pues que os pongáis en contacto conmigo y vemos la manera, ¿no? Si a nivel europeo, si a nivel nacional, si a nivel autonómico, encontramos darle una forma a nivel de recomendaciones, a nivel de PNL, a nivel de iniciativa política, a nivel, bueno, pues de los diferentes niveles de actuación, ¿no? que podamos encontrar. Y sin más, muchísimas gracias a todos vosotros.